Hola, bienvenidos a la grabación del segundo video de la serie de 7 que vamos a realizar a lo largo de esta semana promoviendo el curso El Gran Relato que vamos a hacer en el mes de agosto en la Universidad del Norte con el Centro Cultural Cayena. Como habíamos prometido, pues el tema de hoy es la sesión número 1 del curso. Esta sesión consta de dos partes. La primera parte es la presentación del plan de estudio, es decir, lo que se va a estudiar ya más en detalle en los siguientes 5 capítulos o 5 sesiones. Incluye también algunas herramientas conceptuales, porque este es un curso que va acompañado del aspecto científico y del aspecto filosófico, de tal manera que a lo largo de las sesiones no solamente se va haciendo una narrativa, por eso hablamos del gran relato, sino que además se van dotando al pensamiento de herramientas o categorías, a veces filosóficas, a veces científicas, para poder entender la realidad. Entonces tenemos una primera parte que ocupa más de la mitad de la sesión número 1 y tenemos una segunda parte que se refiere a los avances científicos de los últimos 20 años. El porqué de esta segunda parte lo voy a explicar más adelante. Lo primero que quiero hacer es una comparación entre los cursos de Big History que promueve Bill Gates. Esos son cursos de un año y este es un curso de 12 horas, entonces ya de entrada hay una diferencia de duración. Este es mucho más compacto, más sintético. Y además, saludos a Aileen que está llegando, a Guillermo Tedio, van llegando personas en vivo, pero igual este video quedará grabado y colgado tanto en la página Big History como en el muro de mi persona. Les decía que quería empezar por la comparación con los cursos de Bill Gates, que son de un año de duración, mientras que este dura 12 horas, mucho más compacto, sintético. Eso ya cambia un poco el enfoque. Pero además en el curso que vamos a desarrollar acá, el aspecto filosófico, el componente filosófico es bastante importante. No es solamente ciencia. ¿Cómo hace los cursos de Bill Gates? En primer lugar, ellos hacen un relato lineal. Nosotros vamos a hacer un relato no lineal. Ellos empiezan con la historia desde el Big Bang, la creación del surgimiento de las galaxias, las estrellas, todo esto, el sistema solar, el planeta Tierra, la aparición de la vida, la evolución de la vida, hasta llegar a la especie humana, y luego entra en la historia humana y desemboca pues en el presente. Eso es una narración lineal. Nosotros lo que vamos a hacer acá es un enfoque distinto. Vamos a empezar hablando de la especie humana, desde su proceso de hominización hasta entrar en la historia. Y a medida que vamos avanzando en la historia vamos viendo diferentes cosmovisiones que han tenido los pueblos que habitan nuestro planeta. Claro que hay una parte en la cual ya vamos a enfocarnos en la civilización occidental y en la ciencia. El hecho es que cuando lleguemos hacia el siglo XIX y siglo XX, allí cuando aparecen las teorías darwinianas o las teorías de Einstein, es que comenzaremos a hablar entonces de la historia del universo y de la historia de la vida. De tal manera que se puede evidenciar que la cosmovisión científica que estamos narrando es una construcción histórica y que no es una narración desde un punto de vista de un narrador omnisciente, sino una creación humana. Eso quiere decir que más o menos en el capítulo 5, en la penúltima sesión, será que estaremos enfocando los aspectos de historia del universo y de historia de la vida. Eso ya marca una diferencia de enfoque con el Big History Project de Bill Gates y David Christian. Además, ellos hablan de 8 umbrales. Ellos cuentan la historia como en 8 etapas. Yo voy a utilizar varios tipos de periodización, o sea, un criterio plural de periodización y mucho más detallado, no en 8 etapas, sino en más. De tal manera que se puedan ver distintos hitos que pueden ser importantes para tener como un esquema mental de los procesos de la historia natural y de la historia humana.
Y como estamos hablando de historia, pues una herramienta conceptual que vamos a trabajar desde el primer día y que parte de la asimetría entre el pasado y el futuro, porque 5 de las sesiones son sobre el pasado y solo la última es que va a hablar del futuro. Entonces, cuando uno está en historia y está refiriéndose al pasado, se crea una ilusión. La ilusión de que el pasado fue así porque tenía que ser así, por razones de leyes de desarrollo de tipo necesario. Aquí entran 2 categorías de la filosofía que son necesidad y contingencia, porque la visión del mundo que predomina hoy es la de que nuestra especie, la historia humana, es contingente. Y esta filosofía de la historia además se expande hacia la historia natural. O sea, hoy entendemos el universo, entendemos la vida y entendemos a nuestra especie como un producto contingente y no como un producto necesario. Eso implica que hay que hacer como un asterisco, una advertencia de que cuando uno está echando la historia del pasado, no debe caer en esa ilusión, como si todo estuviera trazado en una determinada dirección. No, así no funciona. Y hay muchos procesos de tipo accidental que se denominan accidentes congelados, esa es otra categoría importante, que terminan siendo determinantes en el futuro. Un ejemplo de eso es el meteorito que acabó con los dinosaurios. Se crea un hecho circunstancial que sin embargo tiene un impacto permanente en el futuro de la historia del planeta. Y eso ha pasado en el universo y pasa en la historia humana también, y lo miraremos. Eso implica que el concepto de azar es fundamental. Para la ciencia de hoy, el azar no es una medida de nuestra ignorancia, el azar existe objetivamente, es irreductible y nos los vamos a encontrar muchas veces desde el propio Big Bang hasta la aparición de nuestra especie o incluso en el desarrollo de la historia escrita por el ser humano. En conclusión, esta primera sesión o la primera parte de la sesión 1 anuncia los 5 capítulos que vamos a desarrollar, que son 1, la hominización y lo que antes solía llamarse la prehistoria, el proceso de surgimiento de nuestra especie y cómo se fueron asentando hasta llegar a la revolución neolítica con el desarrollo de la agricultura. El segundo término, el nacimiento de las civilizaciones en los valles fértiles y en distintas partes del mundo. Después nos concentramos en Occidente y en el nacimiento de la filosofía y de la ciencia. En tercer lugar, aparece ya el surgimiento de la modernidad, que son 7 procesos, pero nos concentraremos en uno que es la revolución científica. La primera revolución científica, porque el cuarto capítulo sería la segunda revolución científica, que es entre comillas, que son las teorías actuales, son las teorías que se desarrollaron en el siglo XIX y el siglo XX y que nos dan nuestra cosmovisión científica de hoy, del presente. Y es allí cuando hablaremos precisamente de la historia de la vida y del universo. Ya el último capítulo es sobre el futuro, sobre el presente y el futuro. Se trata entonces del Antropoceno, que es el capítulo en el cual tocamos temas como el transhumanismo, tocamos temas como Homo Deus, que desarrolló el libro que les presenté ayer, que desarrolló Yuval Harari, y miraremos el impacto de la inteligencia artificial y de la biología sintética. Todo esto nos lleva a evaluar nuestro momento histórico actual como una encrucijada, y eso es la conclusión del curso. Sin embargo, en esta primera sesión, les decía, hay una segunda parte más pequeña, que ocupa menos de la mitad. Resulta que hace 20 años hice un curso también en Cayena, similar a este, y yo quiero mostrar, porque me parece muy interesante, una comparación entre lo que pensábamos de la cosmovisión en los años 90 y lo que pensamos actualmente. Porque en estos 20 años ha habido muchos cambios, muchos nuevos conocimientos científicos que cambian nuestra visión. No me voy a referir ni al internet ni al celular, que efectivamente son tecnologías que han tenido un gran impacto en la vida cotidiana, sino que me voy a referir a descubrimientos científicos que tienen un impacto en la cosmovisión, en nuestra concepción del mundo. Por ejemplo, en el campo de la cosmología,
Tenemos que hace 20 años, en 1998, se descubrió no solamente que había una expansión del universo, sino que el universo se está acelerando. Esto implica la existencia de una energía oscura. Hoy por hoy no sabemos de qué consta el 95% del universo. Entonces la cosmología y nuestra visión del cosmos dio prácticamente un vuelco y entonces hoy hay nuevos temas de investigación. Además hubo unos satélites como el WMAP y el Planck que nos dieron una cantidad de nueva información al respecto. Otro punto es el proyecto Genoma Humano, que nos trajo grandes sorpresas. Ustedes dirán, ¿cuáles sorpresas? Bueno, no me las voy a decir aquí, para eso inscríbanse en el curso, los invito para eso. El campo de la paleogenómica y la paleoantropología, por ejemplo, es sustancial porque nos reconstruyó el relato de las migraciones y del origen del Homo sapiens. La epigenética y el microbioma, que transforman nuestra visión del funcionamiento de nuestro cuerpo, porque somos nuestro cuerpo. Este curso se basa en una visión naturalista. Y vamos a ver, como les dije, dos tecnologías, la inteligencia artificial y la biología sintética, que van a cambiar para siempre el curso de la humanidad. Esa es básicamente la segunda parte y ahí terminaría la primera sesión. Mañana miraríamos lo que es el capítulo 1 en la sesión número 2. Quiero dejarles para reflexión las siguientes frases. La historia humana hace parte de la historia natural. La historia natural es contingente. La naturaleza humana es contingente. Estos son puntos de reflexión que vamos a debatir en el curso. Y también terminaría diciendo que el gran relato es una construcción histórica. Si bien es objetivo y es realista, es una construcción histórica. Nuestro enfoque epistemológico va a ser el realismo científico. Desde allí conversaremos sobre estos interesantes temas que tratan de resolver las tres preguntas famosas fundamentales: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Nos vemos entonces mañana con la siguiente sesión. Gracias.